Hola a todos. El día de hoy hablaremos brevemente acerca de la psicofísica, su definición y origen. Pues bien, la psicofísica es la rama de la psicología que investiga la relación entre los mundos físicos y psicológicos. Aunque Fischer en ningún concepto fue psicólogo, lo que realmente le interesó de la psicología fue la relación entre el alma y el cuerpo. Basándose en el trabajo de su maestro Weber, logró realizar la creación de la psicofísica, considerado también como el padre de la psicología experimental. En su obra más conocida e importante llamada Los elementos de la psicofísica, dejó determinado la relación de lo físico y lo psíquico. Gracias a su ley, se pudo dar inicio a las investigaciones de la psicología experimental. En general, para Fischer, todo lo existente tiene relación entre lo material y lo espiritual, tanto el ser humano, especies inferiores, plantas, hasta la misma Tierra y universo. Así entendemos un poco acerca de la psicofísica. Hola compañeros, mi nombre es Vianey Reyes. Les voy a hablar de una de las principales técnicas de la psicofísica postuladas por Ernst Weber y Fechner, el cual su objetivo de estudio era el encontrar la relación entre mente y cuerpo, el cual después se vería como la psicología experimental. Antes de eso, tengo que explicar lo que son los conceptos de la psicofísica, que es el umbral absoluto inferior, que es la cantidad mínima de estímulo que necesitamos para darnos cuenta o para recibir, para que genere una sensación. Y la cantidad máxima de estímulo se le llama umbral absoluto superior, como es decir, el límite superior por encima del cual ya no podemos tener más sensaciones. El umbral diferencial, que es la diferencia de intensidad del estímulo necesaria para notar un incremento o disminución de un estímulo previo. El método que yo les voy a decir es el método de límites o mínimo diferencial. En este método hay comparaciones entre estímulo que varían, pueden ser ya sea mayores o menores respecto al estímulo parámetro fijo. El punto de este método es señalar en qué momento estos estímulos son diferentes. Vamos a hacer un pequeño experimento en el que vamos a ver el umbral absoluto inferior, superior y el diferencial. Para eso vamos a necesitar una voluntaria, el cual le vamos a colocar esta mochila, voltea, y te voy a poner un peso, que va a ser el umbral absoluto. Ahí está. Son 3. En este método tenemos que señalar, como había comentado, en qué momento estos estímulos son diferentes. Quiero que recuerdes este peso y me digas, de acuerdo a este peso, si sientes más o es menos, de acuerdo a los libros que te voy a meter, ¿sí? Okay. Tú me dices si es igual, menor o mayor el peso. Menor. ¿Es menor? A ver, quiero que recuerdes bien este peso, que es el umbral diferencial, que es el que voy a colocar. Dime si es igual, mayor o menor al primer peso. Mayor. Es mayor. Recuerda bien el primer peso que te dije. ¿Es mayor o menor? ¿Es mayor o menor? Menor. Es menor. Muy bien. ¿Es igual, mayor o menor? Mayor. Bueno.
¿Es igual, mayor o menor? Igual. Perfecto. ¿Es igual, mayor o menor? Menor. ¿Es igual, mayor o menor? Mayor. Gracias. Pues aquí vimos los diferentes tipos de umbrales en el que sí lo reconoció. Algunos, aunque la cantidad era muy mínima, en algunos sí lo diferenció y en otras no. Pues espero me hayan entendido. Bueno, hola compañeros, yo soy Viviana. A mí me tocó exponer la parte de el método de estímulos constantes. Pues como todos sabemos, Fechner fue el que empezó junto con Weber a hacer la psicología experimental a través de querer relacionar lo físico con lo psicológico. Entonces ahorita lo que es el método de estímulos constantes es una técnica psicofísica que se trata de medir cuál es la diferencia entre un estímulo y otro, presentando dos estímulos diferentes. Uno va a ser mi constante, que es ahí dónde está, que es este vaso de 100 gramos. Yo se lo voy a presentar a Isaías, este es mi constante. Pero también se lo voy a dar a que diferencie entre los demás vasos que tienen diferentes gramos, cuál es el que se percibe con más o con menos peso. Entonces es una manera de percibir diferentes estímulos. Le voy a tapar los ojitos a Isaías para que él, a través del sentido del tacto, me diga cuál es el que pesa más y cuál es el que pesa menos. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿No se cae? No. No siento nada. Bueno, le voy a poner el primer estímulo, que es mi constante, que es el de 100, en su mano derecha. Y le voy a poner otro y él me va a decir si pesa más que el de la mano derecha o pesa menos o es igual. Ahí está. Pesa más el de 100 gramos. ¿Y dónde está ese de 100 gramos? En el lado derecho. Ok. Ahora vamos a ponerle otro estímulo. Listo. ¿Cuál pesa más? ¿Pesa menos? ¿Es igual? Yo siento que pesa menos. Digo, pesa más, pesan iguales. ¿Pesan iguales? Ok. A ver ahora con este. Pesa más el del lado derecho. Pesa más el del lado derecho, muy bien. A ver ahora este. Pesa más el del lado izquierdo. ¿El del lado izquierdo? Ok. A ver este. Pesa más el del lado derecho. A ver este. Pesa más el del lado izquierdo. El lado izquierdo, ok. Otra vez. ¿Cuál pesa más? Lado izquierdo. Lado izquierdo, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Isaías. Bueno, pues eso es de manera general lo que es la técnica el método de estímulos constantes. Presentar diferentes estímulos, pero tener un constante que ese no va a cambiar. Nuestras demás variables sí, pero nuestro sujeto debe de identificar cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, pues muchas gracias. Hola amigos y profesor, mi nombre es Laura Alpizar. El día de hoy les hablaré un poco acerca del método de ajuste. Me gustaría recapitular un poco para que tengamos un mayor entendimiento de lo que es este método. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos que la base de la conducta y de la mente está compuesta por dos tipos de respuestas, las cuales son básicas o elementales, y estas se encuentran desarrolladas, por supuesto, en los seres vivos. Con estas nos referimos a la motricidad y la actividad glandular y desde luego también a la sensibilidad. La conducta es la respuesta motriz o glandular
de un organismo ante el medio. ¿Ok? Por otro lado, la mente procesa la información que proporciona el medio ambiente, como cuando vemos una luz o escuchamos un sonido, y más aún si el individuo ya tiene identificado algún sonido, alguna luz, algo por el estilo, si ya tiene un significado propio para él, pues la respuesta que se reciba ante ese estímulo será mayor. ¿Ok? Estas respuestas son sensoriales y bueno, las conocemos como sensibilidad. Debemos tener en cuenta que la sensibilidad se presenta de distintas maneras, es decir, podemos presentar sensaciones visuales, táctiles u olfativas. ¿Ok? Y como es obvio, la conducta consiste en la respuesta del organismo a los estímulos, los cuales son normalmente proporcionados por el ambiente exterior. Sin embargo, si nosotros privamos o anulamos a nuestro organismo de los estímulos externos, pues tendremos la aparición de estímulos internos, los cuales podrían representarse como palpitaciones en el corazón o sonidos de respiración, por decir un ejemplo. Bien, la privación sensorial viene aparejada de un aislamiento social, lo que más tarde nos conduciría a una conducta anormal, que bueno, se podrían ir presentando de manera paulatina. Todo lo que está relacionado a estímulos físicos, ambientales o de actividad fisiológica están dentro del campo de la psicofísica. Y bien, la psicofísica tenemos también que ha delimitado su objeto de estudio a la consideración de las relaciones entre lo físico y lo psíquico. En general, las técnicas psicofísicas se han empleado para determinar el tipo de relación que existe entre ciertos aspectos estimulares y diferentes tipos de respuestas y experiencias fenomenológicas evaluadas mediante la identificación, reconocimiento o tiempo de reacción ante tales estímulos. El desarrollo de los métodos clásicos de la psicofísica está relacionado a los estudios de Weber. Y partiendo de estos resultados de Weber, como ya lo mencionamos, Fechner determinó que la magnitud de los cambios estimulares son mayores cuando se trata de estímulos de magnitud elevada que cuando se trata de estímulos de pequeña magnitud. Y bien, Gustavo Theodor Fechner es también considerado el padre de la psicofísica, pues también ha sido el impulsor del desarrollo de técnicas psicofísicas, como lo es el método de los límites, el método de los estímulos constantes y el método de ajuste, que es de lo que hablaremos ya un poco más adelante. Y bueno, todos estos métodos están empleados para el cálculo del umbral absoluto y el umbral diferencial. En todos los casos anteriores de los métodos que he mencionado, el valor del umbral absoluto y diferencial se establece en términos estadísticos debido fundamentalmente a que los efectos de un mismo estímulo sobre un determinado sistema sensorial no siempre son idénticos, es decir, no siempre vamos a tener la misma respuesta, y a que los estímulos diferentes pueden producir efectos sensoriales de la misma magnitud. Es decir, aunque sea una respuesta diferente a la que tuvimos de manera anterior, podemos tener que la fuerza de esa respuesta puede ser la misma o de mayor magnitud. Ahora bien, el método de ajuste, vamos a comenzar a hablar sobre él. El método de ajuste, Fechner lo introduce en la psicología al mencionarlo en su obra Los elementos de la psicofísica. Y bueno, este método recibe su nombre porque en él el sujeto debe ajustar o manipular la intensidad del estímulo hasta que él mismo sea capaz de percibirlo. A esto lo llamaríamos el umbral absoluto. O bien, hasta que él mismo iguale el estímulo a otro con el que se pueda comparar, el cual sería el umbral diferencial. Ahora bien, para la obtención del umbral absoluto, para encontrar este valor de intensidad física, es decir, el umbral absoluto, el experimentador deberá conocer aproximadamente en torno a qué cifras fluctúa el umbral absoluto. Por lo general, para saber este dato, el experimentador llevará a cabo un experimento, valga la redundancia, piloto, en el cual él utilizará 1, 2 o 3 sujetos, los que él elija,
y de esta forma él irá averiguando una estimación aproximada de lo que pudiera ser el umbral absoluto. Después de esto, el experimentador colocará al azar la intensidad del estímulo y el sujeto deberá ir ya sea aumentando o disminuyendo en intensidad hasta que él mismo logre percibirlo. Estos serían ensayos ascendentes, a esto le llamaríamos ensayos ascendentes. O bien, por otro lado, cuando él deja de percibir el estímulo, lo llamaríamos contrariamente ensayos descendentes. Tras varios ensayos, por lo general al menos unos 5 ensayos ascendentes y otros 5 descendentes, el experimentador calculará un índice estadístico de tendencia, es decir, calculará una media y su resultado será el valor del umbral absoluto. Por otro lado, sabemos que tenemos también el umbral diferencial. Para obtener el umbral diferencial, lo más frecuente es que el experimentador le muestre al sujeto un estímulo estándar con un valor de intensidad comprendido entre el umbral absoluto inferior y el umbral absoluto superior, y posteriormente tendrá que ajustar otro, el cual es un estímulo de comparación, para así conseguir la igualación en intensidad del estímulo. Cuando nosotros consigamos esta igualación, pues tendremos que ya está descubierto, digamos, nuestro umbral diferencial. Y bueno, el método de ajuste tiene la gran ventaja de que es económico en cuanto a tiempo y en que se muestra muy indicado cuando los estímulos son continuos. Además que, como ya mencionamos, resulta muy atractivo y motivante para los sujetos por el hecho de ser la parte activa del experimento. Y bueno, compañeros, esto es un poco acerca del método de ajuste. Espero que haya quedado comprendido y bueno, les agradezco mucho su atención, que sigan teniendo un buen día.